Buenos días, John. Necesito hablar contigo. Por favor, se trata de algo importante. Buenos días, señor. Seguro. Estoy terminando de plantar unas rosas que me pediste. Oficial, John es mi jardinero. Viene aquí solo los jueves. Él es el principal sospechoso. ¿El qué? Ja, ja, ja. No entiendo. ¿Lo que está sucediendo? Buenos días, John. El señor Robinson me dijo que usted viene todos los jueves a trabajar. Sí, eso es cierto. Vengo los jueves y a veces también los viernes. Depende de cuánto trabajo haya. El señor Robinson lo sabe. ¿Por qué? Bueno, el señor Robinson fue víctima de un robo el jueves. Significa ayer u hoy. Alguien entró ayer u hoy en su habitación y sacó $500 de su mesa de noche. Ya le hemos preguntado a la chica que limpia la casa y no ha visto nada. Además, ella no vino a trabajar ayer. Entonces, tenemos algunas sospechas sobre usted. ¿Qué? No, yo nunca haría eso. Nunca he robado nada en mi vida oficial. Además, respeto mucho al señor Robinson. Me dio un trabajo cuando más lo necesitaba. Conocí a su padre y trabajé para él cuando vivió en esta casa hace muchos años. Pero cuando él murió me quedé sin trabajo por mucho tiempo. Mi situación era preocupante. Entonces vine aquí preguntando si podía ayudar con el jardín de la casa que cuidaba con mucho cariño. Y el señor Robinson amablemente dijo que sí, que podría cuidar su jardín. Estoy muy agradecido. Entiendo, y lo entiendo. Pero también tenemos que preguntarte sobre ese dinero. Alguien entró en la habitación del señor Robinson entre ayer y hoy y se llevó $500. Ya hemos preguntado todos los miembros de la familia y nadie sabe nada al respecto. El señor Robinson ha denunciado el robo de su dinero, por lo que es mi deber resolver este caso y encontrar a los culpables. Tengo que preguntarte, John, ¿sabes algo sobre este dinero? Dime la verdad. Oh, lamento oír eso, señor Robinson. Pero no sé nada sobre ese dinero. Como le dije antes, no tomé ese dinero y nunca haría nada que pudiera dañar al señor Robinson. Lamento que te hayan robado el dinero, pero no soy la persona que estás buscando. Lo lamento. Ya veo. Bueno, tengo que preguntarte. ¿Has entrado a la casa en las últimas 24 horas? Solo para beber un poco de agua. Hoy por la mañana. Alrededor de las 6 de la mañana. Pero simplemente fui a la cocina. Robinson me dijo que podía ir allí cuando quiera. Y solo quería beber un poco de agua. Eso es todo. Prometo. Entonces, señor Robinson, ¿qué opina de la versión de John? ¿Estás de acuerdo con lo que dice? Bueno, ahora que lo pienso, tiene razón. Le di permiso para entrar a la cocina de la casa,
Y si yo entraba a las 6 de la mañana, pues esa hora yo estaba durmiendo y la puerta estaba cerrada. Así que supongo que no podría haber sido él. Lo siento, John, pero teníamos que preguntarte. No te preocupes, entiendo. No solo te preocupa tu dinero. Te preocupa que haya un ladrón en tu casa y eso es un problema. Entiendo. Gracias, John. Y lo siento, oficial. John es inocente. Lo siento de nuevo, John. Bueno, lo siento, señor Robinson, pero no puedo hacer más. Si tan solo tuviéramos alguna idea de dónde está su dinero. Sí, lo entiendo. Pero tengo que decirle algo, oficial. No es la primera vez que esto sucede. Quiero decir, no es la primera vez que me pasa. Siempre hay alguien que me roba dinero. No lo había dicho antes porque pensaba que estaba confundido o simplemente lo había imaginado. Pero no, esta vez estoy muy seguro de que dejé mi dinero en la mesa de noche. Estoy seguro de que... Hace un mes perdí $200. Y antes de eso perdí varias veces. Oh, también se ha perdido objetos en la casa. Valores, pinturas y joyas caras. Hasta hoy no había pensado en todos estos acontecimientos. Hay algo que no tiene sentido aquí. Si no fue la empleada doméstica, o el jardinero, o alguno de mis hijos, entonces no sé quién es. Lo único que le puedo decir es que hay alguien en esta casa entrando a robar. Nos ha estado robando durante meses y necesito que me ayudes a encontrar al culpable. Realmente te entiendo, pero desafortunadamente no puedo hacer más por ti, si no hay al menos una pista. Por ahora, creo que eso es todo lo que puedo hacer en este caso. Lo lamento, tengo que irme, pero... Si tienes alguna pista, pregunta o cualquier cosa que investigar, no dudes en llamarme. Sí, gracias. Estoy un poco enojado y confundido al mismo tiempo, pero lo entiendo. No te preocupes, si tengo alguna pista te la diré. Bueno, te llamaré. Te acompaño al... ¿Qué? No, por supuesto que no. Él no lo sabe. ¿Mi marido? No. Bebé, lo prometo. Mi marido no sabe nada de nuestra aventura. Ni siquiera sospecha. Por supuesto, cariño. Ya tengo dinero para viajar juntos. Finalmente. Este fin de semana nos vamos a las playas del Caribe. ¿Qué? No te preocupes. Ya le dije que esta semana voy a casa de Julia, mi amiga de la infancia. Por supuesto. No sospechará nada. No es la primera vez que le miento, ¿verdad? Él no notará nada. Él nunca se da cuenta de lo que hago. Está demasiado distraído y estúpido. Ni siquiera se ha dado cuenta de que le he estado robando dinero todo este tiempo. Por supuesto. Tuve que vender sus cosas para nuestro viaje. También le he robado sus tarjetas de crédito.
Y también tengo los $100,000 de la caja fuerte que me pediste. No me importa si se queda sin dinero. Solo te amo a ti, cariño. Sí, está bien. Adiós. Oh, cariño, ¿estás aquí? ¿Encontraste tu dinero? ¿Quién es ese? Escuché todo, señora Robinson. Finalmente encontramos al ladrón. ¿Quieres que continúe? Sí, por favor. Arresten a este ladrón. La quiero fuera de mi casa ahora. Y fuera de mi vida y de mis hijos. ¿Qué? Cariño, soy yo, tu esposa. Te amo. De ahora en adelante no significas nada para mí. Eres un ladrón. Nada más que eso. Bebé, por favor. Roberto es solo un amigo. Es solo un amante. Él no significa nada para mí. Señora, está arrestada por robo. Tienes derecho a permanecer en silencio. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.